Bienvenidos a una historia de desafío y redención. En el corazón del poderoso y temido imperio de Nínive, un profeta llamado Jonás recibe una misión divina. En lugar de obedecer, Jonás huye, desencadenando eventos extraordinarios y sobrenaturales. ¿Puede una ciudad tan cruel encontrar el perdón? Acompáñanos para descubrir esta épica lección de misericordia y gracia divina. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. Nínive, una de las ciudades más antiguas y famosas de la historia, se encontraba situada en las fértiles tierras de Mesopotamia, cerca del río Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. Como capital del poderoso imperio asirio, Nínive no solo era un centro político y administrativo, sino también un núcleo de influencia cultural y económica. Su ubicación estratégica la convertía en un punto crucial para el comercio y la comunicación entre las civilizaciones del antiguo Oriente Medio. Los habitantes de Nínive, conocidos como ninivitas, eran famosos en el mundo antiguo, no solo por su cultura avanzada, sino también por su brutalidad y crueldad. Los registros históricos y bíblicos describen a los ninivitas como guerreros despiadados, capaces de las más terribles atrocidades. Durante las campañas militares, los asirios no solo conquistaban, sino que también desmembraban y torturaban a sus enemigos, utilizando el terror como una herramienta de dominio. Los cuerpos desmembrados eran exhibidos públicamente como advertencia para aquellos que osaran desafiar al imperio asirio. Nínive era el corazón del vasto imperio asirio, una de las civilizaciones más poderosas y temidas del mundo antiguo. El imperio se extendía por una vasta región que abarcaba partes de lo que hoy conocemos como Irak, Siria y Turquía. Gobernado por reyes famosos por su ferocidad en la guerra y su habilidad para administrar un imperio tan grande, Asiria era sinónimo de poder militar y dominio absoluto. La influencia de Nínive y su imperio era palpable en toda la región, ya que sus campañas militares y conquistas extendían el miedo y el respeto por igual. Mientras tanto, en Israel, el profeta Jonás recibía una misión divina que lo llenaría de temor y resistencia. Un día, la voz de Dios llegó clara y potente a Jonás, hijo de Amitai. Dios le ordenó: Jonás 1, 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás, aunque era un profeta de Israel, acostumbrado a las misiones divinas, sintió un profundo temor y aversión ante este mandato. Nínive no era una ciudad común. Su reputación de crueldad y violencia la hacía un destino temible. La sola idea de caminar por sus calles, enfrentarse a su gente y proclamar un mensaje de juicio llenaba a Jonás de un miedo paralizante. Además, la posibilidad de que Dios mostrara misericordia a un pueblo tan despiadado le resultaba incomprensible y profundamente perturbadora. Inmerso en sus pensamientos, Jonás luchaba con una mezcla de temor y rabia. ¿Por qué debo yo, un israelita, advertir a nuestros enemigos? ¿Por qué salvar a quienes han sembrado tanto dolor? Estas preguntas martilleaban su mente sin cesar. La decisión se hizo clara para él. No podía cumplir esa misión. Sin más demora, Jonás se dirigió al puerto de Jope y buscó un barco que zarpase en dirección opuesta a Nínive, hacia Tarsis, una ciudad tan lejana como fuera posible. Creía que, al alejarse físicamente, también podría escapar del mandato divino y el conflicto interno que lo atormentaba. Jonás 1, 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
El barco pronto zarpó, dejando atrás la costa conocida y adentrándose en las aguas del Mediterráneo. Jonás, exhausto por la tensión y la culpa, se refugió en las profundidades del navío, buscando consuelo en el sueño. Sin embargo, el Señor no tardó en responder a su desobediencia. Una feroz tormenta se desató en el mar, las olas se alzaban amenazantes y los vientos rugían con una furia incontrolable. La nave se sacudía violentamente y la tripulación, compuesta por marineros experimentados, cayó presa del pánico. Rezaban a sus dioses y arrojaban la carga al mar para aligerar el barco, pero la tormenta no cedía. Jonás 1, 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. En medio del caos, el capitán del barco encontró a Jonás dormido y lo despertó con brusquedad. Jonás 1, 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos». Los marineros, desesperados por encontrar la causa de su desgracia, decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de la tormenta. La suerte cayó sobre Jonás, quien entonces confesó su huida de la presencia del Señor y cómo su desobediencia había provocado la tormenta. Jonás 1, 9. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si me arrojan al mar, la tormenta se calmará. Los marineros, aunque temerosos, intentaron primero remar hacia la costa, pero la furia del mar era implacable. Finalmente, suplicaron a Jehová que no les culpara por la muerte de Jonás, y con gran reticencia lo arrojaron al mar. Inmediatamente, el mar encolerizado se calmó, y los hombres a bordo, asombrados por el poder del Dios de Jonás, ofrecieron sacrificios y votos de obediencia. Mientras tanto, Jonás descendía en las profundidades del océano, sintiendo el abrazo helado del agua envolviéndolo. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En ese momento de desesperación, Dios envió un gran pez que se tragó a Jonás. Dentro del vientre del pez, en la oscuridad y el aislamiento, Jonás tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su desobediencia y las circunstancias que lo habían llevado allí. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del gran pez, en la oscuridad y el aislamiento, Jonás comenzó a clamar a Dios con una fervorosa oración de arrepentimiento. Jonás 2, 1-6. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En este lugar de completa oscuridad, Jonás reconoció su desobediencia y la justa ira de Dios. Sintió una profunda necesidad de redención y clamó por la misericordia divina, prometiendo cumplir la misión encomendada. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Dios, en su infinita misericordia, ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Exhausto pero agradecido, Jonás se encontró en la costa cubierto de los residuos del mar, pero con una nueva determinación en su corazón. Aún temblando por la experiencia, Jonás escuchó de nuevo la voz de Dios que le decía: Jonás 3:2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Esta vez, Jonás no dudó. Consciente de la importancia de su misión y del poder de Dios, se levantó y se dirigió hacia Nínive. Finalmente, Jonás llegó a las puertas de Nínive. La ciudad, con sus impresionantes murallas y puertas fortificadas, se extendía ante él en toda su magnitud. Era una ciudad enorme, llena de actividad y vida, con calles abarrotadas de comerciantes, soldados y ciudadanos. La grandeza y la opulencia de Nínive eran evidentes en sus majestuosos edificios y templos. Jonás no pudo evitar sentirse pequeño e insignificante ante tal esplendor, pero recordó la misión que le había sido encomendada y el poder del Dios al que servía. Con determinación, Jonás ingresó a la ciudad y comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, anunciaba con voz firme. Sus palabras resonaban en las calles y mercados, y la gente se detenía a escuchar. Al principio hubo incredulidad y burla, pero a medida que Jonás avanzaba y su mensaje se esparcía, la inquietud comenzó a apoderarse de los corazones de los ninivitas. Jonás, movido por el Espíritu de Dios, continuó su proclamación, advirtiendo a todos los que encontraba sobre el juicio inminente. Jonás 3:4. Y Jonás comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje de Jonás no tardó en llegar a oídos del rey de Nínive. Conmovido por la urgencia y la convicción en las palabras del profeta, el rey tomó una decisión extraordinaria. En un acto de humildad y desesperación, se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Luego proclamó un decreto. Jonás 3:7-9. Hombres y animales, ganado mayor y menor, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Cada uno conviértase de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? La respuesta de la ciudad fue impresionante y unánime. Los ciudadanos, desde los nobles hasta los campesinos, obedecieron el decreto del rey. Hombres, mujeres y niños se vistieron de cilicio, una tela áspera y sencilla que simbolizaba el arrepentimiento y la humildad. Incluso los animales fueron cubiertos de cilicio y privados de alimento y agua. Las calles de Nínive se llenaron de un clamor colectivo de arrepentimiento y súplica. La vibrante y próspera ciudad quedó en silencio, sus habitantes postrados en oración, esperando con ansiedad la respuesta divina. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. El rey de Nínive, al observar a su pueblo sumido en la penitencia, reflexionaba sobre la magnitud de su pecado y la posibilidad del perdón divino. Hemos vivido en arrogancia y crueldad, pensaba mientras miraba desde su palacio. Hemos cometido actos atroces y hemos desobedecido las leyes de justicia y misericordia. Pero quizás, en su infinita compasión, Dios vea nuestro arrepentimiento sincero y nos otorgue una segunda oportunidad. Sus discursos, dirigidos tanto a sus nobles como al pueblo, estaban llenos de esperanza y humildad, incitando a todos a clamar con mayor fervor. Dios, al ver la genuina contrición de los ninivitas, decidió mostrar su misericordia. Observó su arrepentimiento sincero y su abandono de los caminos malvados, y decidió no destruir la ciudad como había planeado inicialmente. La noticia de la gracia divina se extendió rápidamente por Nínive, llenando de alivio y gratitud a sus habitantes. La ciudad, que había estado al borde de la aniquilación, ahora respiraba con una nueva esperanza, consciente del milagro que había ocurrido.
Jonas 3, 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Para Jonás, la reacción de Dios fue una fuente de conflicto interno. Esperaba ver la destrucción de la ciudad debido a sus maldades, pero en su lugar fue testigo de la infinita misericordia de Dios. Jonás, quien había sufrido tanto para traer este mensaje, se sintió confundido y frustrado. Jonás 4, 1 al 2. Oh Jehová, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. La comprensión de la profundidad del amor y la misericordia de Dios lo dejó con sentimientos encontrados, luchando por entender el propósito divino detrás de su misión y la magnitud del perdón otorgado a Nínive. En su frustración, Jonás salió de Nínive y se dirigió hacia el este de la ciudad. Allí, construyó un refugio improvisado con ramas y hojas, con la esperanza de que la ciudad aún podría ser destruida. Desde su posición elevada, Jonás se sentó y esperó para ver qué sucedería con Nínive. A pesar de sus sentimientos encontrados, seguía esperando que el juicio cayera sobre los ninivitas. Dios, en su continua enseñanza, hizo crecer una planta de calabacera que rápidamente se elevó sobre el refugio de Jonás, proporcionando sombra y alivio del intenso calor. Jonás se alegró mucho por la planta, disfrutando de la sombra y el consuelo que le ofrecía. Por un momento, su ira y frustración se apaciguaron mientras descansaba bajo la frondosa planta. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta, haciendo que se marchitara y muriera. Cuando el sol salió, Dios preparó un viento recio del este, y el sol golpeó la cabeza de Jonás, haciéndolo desfallecer. En su angustia, Jonás nuevamente deseó la muerte. Jonás 4, 7 al 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Dios entonces se dirigió a Jonás con una lección profunda sobre la compasión y la misericordia. «¿Tanto te duele por la planta?», preguntó Dios. Jonás respondió: «Mucho me duele, hasta la muerte». Entonces Dios dijo, Jonás 4, 10 al 11, «Tú tuviste lástima de la planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Con estas palabras, Jonás comprendió la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Reflexionó sobre su propia falta de compasión y la inmensa piedad de Dios hacia todos los seres, incluso aquellos que habían cometido grandes maldades. Jonás entendió que la misión de Dios no era solo sobre el juicio, sino sobre la oportunidad de redención y cambio para todos. La lección era clara: la compasión de Dios se extiende más allá del entendimiento humano, y su misericordia puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Jonás, ahora humillado y reflexivo, aceptó la voluntad de Dios, reconociendo que su propio papel no era juzgar, sino obedecer y aprender de la infinita gracia del Señor. A pesar del arrepentimiento sincero de los ninivitas en la época de Jonás, las generaciones posteriores volvieron a sus antiguos caminos malvados. Con el paso del tiempo, la memoria del juicio divino y la misericordia recibida se desvaneció, y Nínive, una vez más, se sumergió en la idolatría, la violencia y la crueldad. Los relatos de sus atrocidades se multiplicaron, y el orgullo y la arrogancia de sus gobernantes no conocieron límites. El ciclo de maldad se repitió,
y Nínive nuevamente se convirtió en un símbolo de opresión y brutalidad en el antiguo Oriente Medio. Fue durante este período de decadencia que el profeta Nahum proclamó la inevitable destrucción de Nínive. En sus profecías, Nahum describió vívidamente el juicio divino que caería sobre la ciudad. Nahum 3:5. He aquí, yo estoy contra ti, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Nahum advirtió que Nínive sería saqueada y devastada, y que su caída sería completa y final. Sus palabras eran una condena severa, un recordatorio de que la justicia de Dios no podía ser burlada eternamente. En el año 612 a.C., las profecías de Nahum se cumplieron con precisión aterradora. Las fuerzas combinadas de los medos y los caldeos atacaron Nínive con una ferocidad implacable. La ciudad, que una vez se había alzado como un faro de poder y grandeza, fue reducida a escombros. Las murallas imponentes fueron derribadas, los palacios incendiados y la población masacrada. Los registros arqueológicos corroboran la magnitud de la destrucción: esqueletos amontonados, edificios arrasados y un silencio sepulcral que reemplazó el bullicio de la vida urbana. Nínive, la orgullosa capital del imperio asirio, quedó desolada y olvidada, convirtiéndose en un triste recordatorio de la impermanencia del poder humano y la certeza del juicio divino. El tema de la misericordia y el perdón divino es central en la historia de Nínive. A través de Jonás, Dios mostró que su compasión no tiene límites y que está dispuesto a perdonar incluso a aquellos que han cometido grandes maldades. Esta historia revela la naturaleza paciente y amorosa de Dios, que desea la redención en lugar de la destrucción. Es un recordatorio de que el arrepentimiento verdadero puede cambiar el curso del destino y que la misericordia divina es una fuerza poderosa capaz de transformar vidas y naciones. En conclusión, la historia de Jonás y Nínive es un testimonio del poder de la gracia divina y de las complejas interacciones entre justicia y misericordia. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, a reconocer nuestras faltas y a buscar sinceramente su perdón. Es un llamado a vivir con humildad, compasión y una constante conciencia de la necesidad de redención. La narrativa de Nínive, desde su grandeza y caída hasta su momento de redención, permanece como un poderoso recordatorio de que, ante Dios, siempre hay esperanza para el arrepentimiento y la restauración. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Luego de adentrarnos en esta historia de Jonás y Nínive, donde la justicia divina se encuentra con la infinita misericordia de Dios, nos encontramos reflexionando sobre las profundas lecciones que nos deja. La transformación de los ninivitas y el arrepentimiento genuino que llevó al perdón de Dios nos muestran el poder de la gracia y la oportunidad siempre presente de redención. Inspirados por este relato, los invito a unirnos en oración. Oh Señor, Dios Todopoderoso, venimos ante ti con corazones humildes y contritos, reconociendo tu infinita bondad y misericordia.